¿Puedo limpiar su mansión por un plato de comida? Pero cuando el millonario CEO la vio, se quedó paralizado. La voz de Emilia tembló sobre el repiqueteo de las gotas de lluvia contra la entrada de adoquines de la hacienda en San Antonio. Un relámpago iluminó el portón de hierro forjado mientras ella oprimía el botón del interfono, ocultando su rostro bajo los mechones empapados de su cabello dorado. Solo pido limpiar su casa a cambio de un plato de comida para mi hija. Al otro lado, en la sala de seguridad, Alejandro del Valle, de 37 años y director ejecutivo de una importante inmobiliaria, observó el monitor. Su mandíbula se tensó al ver a la niña aferrada a su madre. La niña llevaba una pulsera de cuentas de madera idéntica a la que él le regaló a su hija Lily antes del accidente. El aire le faltó. Pulsó un botón y los pesados portones se abrieron con un suspiro oxidado. Emilia entró con Rosita en brazos. Su pequeño cuerpo temblaba. Se irguió, con los ojos llenos de miedo y determinación. Cuando lo encontró en el vestíbulo, su voz sonó seca y medida. ¿Qué desea? Emilia recuperó la compostura. Solo un plato de comida para mi hija. Haré cualquier trabajo que necesite. Solo un plato. Ella se empapó, pero mantuvo la cabeza alta. Alejandro miró el rostro pálido de Rosita. El trueno retumbó en los candelabros del techo. Él se apartó y dijo en voz baja. Adelante. La niña necesita comer. Emilia condujo a Rosita por un corredor de huéspedes, apenas iluminado y decorado con retratos clásicos. Alejandro lo siguió en silencio hasta una suite modesta en el ala este. Sin mediar palabra, regresó por las escaleras de mármol. Minutos después, apareció de nuevo y dejó un pequeño paquete junto a la puerta, un suéter y un pantalón de niña, con unos calcetines doblados en su interior. Sin nota alguna, solo ese gesto preciso. Emilia dudó, observó las mejillas aún pálidas de Rosita, tomó la ropa y la vistió a la niña. Susurró. Come ahora. La tumbó suavemente en la cama auxiliar para que descansara. Alejandro subió a su estudio privado, donde apretó contra su pecho una foto enmarcada de Lily. Ver la pulsera idéntica en Rosita le desgarró el alma. Colocó la foto en el escritorio y se sentó frente a un baúl de madera polvoriento. Al abrirlo, descubrió la pulsera de cuentas de Lily, igual que la de Rosita. Pasó los dedos por las cuentas como si pudiera rozar de nuevo a su hija. Con un susurro tembloroso. ¿Por qué nadie me dijo que volvería así? La hacienda se sumió en un silencio lleno de fantasmas. Alejandro se levantó y se asomó al balcón sobre el vestíbulo, contemplando el pasillo donde dormían Emilia y Rosita. Afuera, Emilia se movía con sigilo por el pasillo, un trapo en mano, puliendo el pasamanos tallado de la gran escalera de la hacienda del valle. Hacía 2 días de aquella noche tormentosa en que llegaron a la puerta con Rosita en brazos. No había pedido quedarse más tiempo, solo ganarse la estancia con trabajo. Alejandro no habló demasiado desde que les abrió, pero tampoco les pidió que se marcharan. Rosita jugaba cerca, con una muñeca de tela que Emilia había cosido de una camiseta vieja. Aunque seguía delgadita, el color volvía a sus mejillas y seguía a su madre con curiosidad somnolienta. Cuando Alejandro entró en el vestíbulo, Rosita alzó la vista y ladeó la cabeza. Mamá, susurró, es el hombre de la voz triste. Emilia giró, sorprendida, y se secó las manos en los vaqueros. Oh, lo siento, dijo. Ella no quiso ofender. Solo, nota las cosas. Alejandro no cambió de expresión, pero observó a Rosita con más detenimiento que de costumbre. Los niños suelen hacerlo, murmuró, y entró en la biblioteca. Aquella noche, mientras Rosita dormía acurrucada en una cama demasiado grande, Emilia se sentó en la alfombra junto a ella, remendando un pequeño rasguño en la única chaqueta de la niña. La lámpara emitía un cálido resplandor que atrapaba los mechones finos de su cabello. Sintió un nudo en la garganta. Era extraño estar en aquella mansión, cálida y segura tras semanas de penurias. 3 semanas atrás vivían en una furgoneta oxidada junto a una estación de servicio. El motor se paró en la primera helada de la temporada y, sin trabajo ni ahorros, Emilia envolvió a Rosita en viejos suéteres y le cantó nanas al ritmo de los camiones que pasaban. Había sido el punto más bajo,
Peor que dejar su puesto de enfermera por avances inapropiados de un supervisor y la indiferencia de la administración. Peor que el día en que el padre de Rosita se fue, golpeando la puerta sin mirar atrás. Ahora, en el silencio y la comodidad de ese hogar ajeno, sus ojos se humedecieron, alivio, quizás, o culpa por sentir alivio. Al acostarse junto a Rosita, notó en la mesita una bandeja con un vaso de leche caliente y 3 galletas de mantequilla. La niña dormía ajena al regalo. Emilia probó la leche, tibia al tacto, un acto de bondad sin palabras. Miró a la puerta, que ahora permanecía cerrada. A la mañana siguiente, Emilia barrió la cocina mientras Rosita coloreaba en el rincón de desayuno con unas viejas ceras que Alejandro había dejado sobre la encimera. Emilia no las pidió, no necesitó hacerlo. Él apareció, asintió sin decir nada, y se perdió de nuevo en la casa como una sombra. Más tarde, al arropar a Rosita para su siesta, la niña susurró. Él te mira como si pensara en algo triste. Emilia alisó los rizos de su hija y se sentó en un rincón, sin saber qué responder. Al anochecer, junto a la ventana de la cocina, observó cómo el crepúsculo teñía el césped. No sabía por qué Alejandro les permitía quedarse ni qué significado tenía la pulsera idéntica de su hija. Estaba agradecida, pero recelosa. Las personas con ese nivel de riqueza no ayudan sin motivo. Aún así, no le hubo preguntado nada, ni siquiera su apellido. Arriba, en su estudio, Alejandro contemplaba el fuego. Sus dedos recorrían las cuentas de la pulsera sobre su escritorio, igual a la de Rosita. Desde la cocina llegó el eco suave de la risa de la niña. Era un sonido que no había escuchado en años. No desde Lili. Cerró los ojos un instante y, en ese suspiro, recordó lo que era llegar a casa con la voz de un niño diciéndote algo. No su hija, ya no, pero tal vez algo parecido. La mansión guardaba un silencio que solo el duelo puede imponer, denso, implacable y paciente. Aunque su arquitectura era imponente, la hacienda del valle se sentía más como un mausoleo que como un hogar vivo. Cada pasillo resumaba recuerdos, ninguno más fuerte que la risa de aquella pequeña que una vez llenó de vida estos corredores. 4 años. Hacían 4 años del accidente. Alejandro se detuvo en el umbral de la antigua habitación infantil, con la mano aferrada al marco de la puerta. Rara vez entraba allí. Las paredes, pintadas en un suave lila, mostraban murales desvanecidos de nubes y pájaros. La estantería seguía intacta. Los peluches permanecían inmóviles, esperando para ser abrazados. Lily tenía 7 años, curiosa, dulce, adoraba las orquídeas moradas. Siempre las dibujaba en servilletas, en recibos, incluso en las paredes. Uno de esos garabatos, manchado y sujeto con cinta en la puerta del refrigerador, seguía allí. No había tenido valor para retirarlo. El día que murió, él estaba en un vuelo a Ciudad de México, cerrando un trato internacional. Su exesposa lo llamó tras el choque. Su voz, desesperada. Pensé que sabías que viajaba con ella, sollozó. Él no lo sabía y no se despidió. Desde entonces, Alejandro se enterró en el trabajo, expansiones, adquisiciones, cifras y reportes, todo fácil y predecible. Las emociones no lo eran. Había construido un imperio sobre su silencio. Era más seguro. Pero ahora la voz de Rosita, tan parecida a la de Lily a esa edad, se filtraba por las grietas del dolor. Aquella mañana, mientras revisaba documentos en su estudio, oyó pasos suaves arriba. Emilia limpiaba, probablemente ordenando las habitaciones de huéspedes. No dijo nada hasta escuchar el crujido de la puerta del antiguo cuarto infantil. Su pulso se disparó. Al llegar, encontró a Emilia junto a la pequeña cama blanca, con una almohada celeste en las manos. La tela estaba rasgada, dejando ver el relleno. ¿Qué haces? Su voz cortante reveló más frustración de la que pretendía. Emilia dio un respingo. Lo siento. Solo quería remendarla. Él negó con la cabeza. No deberías estar aquí. Ella bajó la vista. No sabía. De veras no quise entrometerme. Él no respondió.
La habitación estaba saturada de fantasmas. Esa noche, cuando Emilia y Rosita ya dormían, Alejandro regresó al cuarto. La almohada estaba perfectamente cosida y, sobre ella, una nota. Lo siento por tocar algo sagrado. Solo quise ayudar. Emilia. Sus dedos recorrieron las puntadas, tan cuidadas y tiernas. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared y la almohada en el regazo. Por primera vez en años, las lágrimas rodaron por sus mejillas, silenciosas, persistentes, liberando un peso que nunca se había permitido soltar. Abajo, Emilia deambulaba en la cocina, dudando si había ido demasiado lejos. Pero algo en la mirada de Alejandro, cuando la vio con la almohada, hablaba de un dolor más profundo que la ira, un hombre que había encerrado su duelo y tirado la llave. A la mañana siguiente, Alejandro apareció en el umbral de la cocina mientras Emilia servía cereal a Rosita. Hay más habitaciones que podrían necesitar limpieza, dijo, sin mirarla. Si quieren quedarse otra semana. Emilia alzó la vista, sorprendida. Por supuesto. Gracias. Y es más fácil tener a alguien en casa, añadió, casi para sí mismo. Rosita hace que todo se sienta como antes. Emilia asintió en silencio, entendiendo sin necesidad de explicaciones. Y, aunque ninguno lo dijo en voz alta, algo cambió en ese instante, un acuerdo silencioso, no de deuda ni caridad, sino de sanación, titubeante, vacilante, pero iniciándose. El jardín llevaba tiempo descuidado. La hiedra trepaba perezosa por los senderos de piedra y las flores silvestres brotaban donde querían. Los setos, antes recortados, lucían blandos y desparejos. Alejandro casi nunca salía allí. Era el rincón favorito de Lili y ahora era solo otro recordatorio. Pero Rosita lo había reclamado como suyo. Cada tarde, mientras Emilia limpiaba o doblaba la ropa, la niña corría descalza, riendo tras las mariposas y nombrando flores con su vocabulario de 2 años. Amaba la fuente, aunque llevaba años sin funcionar, y le decía el agua que susurra. A veces, Emilia se sentaba a su lado y le enseñaba sencillas rimas, escribiéndolas en la tierra con un palo. Aquella mañana, Alejandro salió al sol por primera vez en semanas. Buscaba aire o silencio, quizá, pero encontró a Rosita debajo del manzano viejo, con los brazos extendidos hacia una rama baja. Sus deditos no llegaban al fruto. Titubeó, luego se acercó sin decir palabra, sacó la manzana más roja y se la ofreció. Rosita la tomó con los ojos abiertos de par en par y de pronto rodeó sus piernas con un abrazo. Y gracias, señor Voz Triste, susurró, apoyando la cabeza en su rodilla. Alejandro se quedó inmóvil. Rosita, la llamó Emilia desde el porche, nerviosa. Lo siento, le gusta poner nombre a las personas. Él miró la manzana en la mano de la niña y luego a Emilia. Está bien, respondió en voz baja, pero sin frialdad. Le digo que tu voz suena como alguien que lleva una canción dentro, agregó Emilia con timidez. Él no supo qué responder. Más tarde, sentados en la cocina mientras Rosita dormía la siesta, Emilia pelaba papas y Alejandro, por primera vez, no se refugió en su estudio. Yo trabajaba en un asilo, turnos de noche, comenzó ella, sin mirarlo. No era glamuroso, pero me gustaba escuchar a los residentes contar su pasado. ¿Qué pasó?, inquirió él. Un supervisor empezó a acorralarme con comentarios inapropiados. Cuando lo denuncié, dijeron que lo inventaba. Renuncié ese mismo día. Guardaron silencio. ¿Y el padre de Rosita?, preguntó con suavidad. Se fue cuando yo tenía 3 meses de embarazo, contestó Emilia, cruda y sencilla. Nunca llamó, nunca miró atrás. Él frunció el ceño. Eso es imperdonable. Aprendí a no esperar explicaciones,
dijo ella. Rosita nació en el asiento trasero de nuestra vieja furgoneta. Lo primero que hizo fue gritar con fuerza. Ese sonido me mantuvo en pie. Él observó mientras remataba la última papa, movimientos firmes y decididos. «Eres más fuerte de lo que crees», murmuró. Aquella noche regresó la lluvia, suave esta vez, como nana golpeando el techo. Emilia y Rosita dormían acurrucadas en el sofá, envueltas en una manta de punto. La chimenea chisporroteaba débil. Él bajó por un vaso de agua, pero se detuvo al verlas. No se acercó, se quedó en el pasillo, contemplando el suave vaivén de su respiración, el pequeño puño de Rosita aferrado a la camiseta de su madre, el rostro de Emilia, incluso dormida, alerta ante el mínimo ruido. Permaneció allí largo rato. Luego apagó la luz del corredor para no despertarlas y subió de nuevo. Podía sentir algo que no se permitía desde hacía años, un calor delicado y peligroso. Empezaba a importarle, pero importarse era un riesgo, y la última vez que amó sin medida, eso lo rompió. Aún así, al acostarse, la imagen de Emilia y Rosita flotó tras sus párpados. Cerró los ojos y, por primera vez en años, el sueño no llegó como escape, sino como espacio donde la risa las acompañaba en sus sueños. La ruptura llegó con un solo titular. Primero apareció en un blog de chismes: millonario CEO hace de niñero con criada sin hogar. Fotos borrosas, tipografía barata. Al amanecer, la historia se había propagado como incendio. Reporteros colmaron la entrada de la Hacienda del Valle. Emilia los vio con horror tras las cortinas. Micrófonos se asomaban por los barrotes. Destellos de flash como relámpagos. ¿Es cierto que vivía en una furgoneta? ¿La encerró usted, señor del Valle? ¿La niña es suya? Rosita gimió ante el caos. Emilia la abrazó con fuerza. Alejandro, calmado pero furioso, se plantó frente a las cámaras. Esta mujer, dijo con voz firme, es la razón por la que mi hija volvió a sonreír. Es la razón por la que vuelvo a saber respirar. Y si alguno de ustedes se atreve a llamarla cazafortunas, les veré en los tribunales. El silencio sepulcral de la prensa respondió por él. Emilia se quedó en silencio, perpleja. No esperaba que la defendiera con tanta vehemencia y tan públicamente. Esa tarde, Jaime Mayeri, el amigo de toda la vida de Alejandro y el único que se había atrevido a mantenerse en contacto a lo largo de los años, apareció sin avisar. Entró por la cocina como si fuera dueño de la casa, se detuvo frente a Alejandro y alzó una ceja. «Te ves distinto». «¿Están mal?», esquivó Alejandro con una media sonrisa. «No, así de vivo». Se sentaron en el estudio, con el fuego crepitando en silencio detrás de ellos. Jaime miró la vela sobre el escritorio y luego el cuaderno abierto con los dibujos de Lili. «Pues lo logró», dijo Jaime. «Lo superó». Alejandro suspiró. «No planeé esto. Pensé que sería algo temporal, pero Rosita ríe y juraría que escucho a Lili en cada sonido. Emilia me mira como si no estuviera roto, y quiero ser el hombre que ella cree que soy». Jaime se reclinó. «Pues sé ese hombre». «Lili se fue, Alex, pero tú no. Puedes elegir si su recuerdo se convierte en tu ancla o en tus alas». Alejandro contempló el fuego un largo instante y luego asintió. Más tarde esa misma noche, mientras Rosita dormía la siesta y la casa volvía a quedarse en silencio, encontró a Emilia doblando la ropa en la habitación de huéspedes. Vaciló en la puerta, luego entró con algo pequeño en las manos. «Quería darte esto». Le ofreció una caja de madera, sencilla por fuera, pero tallada con cuidado. Al abrirla, había un libro delgado y desgastado, la portada casi borrada. «Las aventuras del conejito Piñón, el favorito de Lili», explicó.
Me obligaba a leérselo todas las noches, incluso cuando ya lo tenía memorizado. Emilia deslizó los dedos por el lomo. Es muy delicado. Rosita lo adorará. Él vaciló, buscando las palabras justas. Me recuerdas a ella. A Lili. Amas a Rosita como yo amaba a Lili. Quizá incluso más. Emilia alzó la vista, con la mirada cálida pero dubitativa. A veces me pregunto, susurró, si soy solo un reemplazo de lo que perdiste. El rostro de Alejandro se suavizó. No lo eres. No dijo más. Sus ojos lo dijeron todo, gratitud, admiración y algo frágil, esperanza. Al cerrar la caja, su mano rozó la de él. El contacto fue breve, pero algo cambió en el aire. Ella le regaló una pequeña y cautelosa sonrisa. Afuera, los últimos reporteros se habían ido. La hacienda recobró su silencio, pero algo había despertado tras esos muros. El amor no se declaró. Aún no, pero había empezado a crecer. El sol se filtraba entre las ramas del viejo sauce, dibujando sombras suaves en el césped impecable detrás de la hacienda del valle. Una manta a cuadros se extendía bajo un roble, salpicada de migas de sándwiches y vasos de plástico brillantes. La risa de Rosita resonaba mientras perseguía burbujas por el césped, tambaleándose con alegría. Emilia, descalza, el cabello iluminado por la luz de la tarde, sorbía limonada y observaba a su hija. Alejandro, sentado a un par de metros más allá, la contemplaba a ambas. Nunca le habían gustado los picnics, le parecían fingidos, como una sesión de fotos para otras familias. Pero esto era real. La brisa, la risa, el ligero caos de una niña pequeña y dos personas descubriendo lo que significa estar juntos. Su pecho se apretó de calidez y emoción. Cuidado, Rosita, llamó Emilia cuando la niña se dirigía al borde del sendero de piedra. Pero el aviso llegó un instante tarde. Rosita tropezó con el borde y cayó con un agudo llanto, raspándose las manos contra la piedra. Emilia se irguió de un salto, el corazón acelerado, pero Alejandro fue más rápido. La alzó en brazos con delicadeza de quien sabe cómo calmar a un niño. Y tranquila, cariño. Ya te tengo, murmuró, limpiando la tierra de sus rodillas. Entonces ocurrió. Entre lágrimas, Rosita se aferró a su camisa y exclamó: «Papá». El tiempo se detuvo. Alejandro se quedó inmóvil, el corazón martillando sus costillas. Emilia, a medio camino hacia ellos, se paralizó. Durante un segundo nadie se movió. Rosita enterró el rostro en su cuello, aún sollozando. Alejandro se arrodilló lentamente en el césped, le estrechó contra su pecho y entonces, sin previo aviso, las lágrimas brotaron. No fue un sollozo, sino un llanto contenido y silencioso, la voz pequeña de su hija llenando cada rincón vacío en su interior. Emilia se arrodilló junto a ellos, los ojos brillando. Y nunca había llamado así a nadie, susurró. Y no esperaba sentir tanto, respondió él, con la voz rota. Emilia posó una mano suave en su brazo. ¿Quieres ser parte de nuestras vidas? No como quien repara el pasado, sino como quien construye un futuro. Él no dudó. Asintió con firmeza. Quiero. Aquella noche, al terminar la cena, Emilia encontró una orquídea morada sobre la mesa del comedor, la flor favorita de Lili. Sin nota ni explicación, pero supo que era una promesa. Alejandro la vio descubrirla desde el quicio de la puerta. No dijo nada, solo sostuvo su mirada. Emilia sonrió, rozó los pétalos y al volver la vista hacia él susurró: «Y gracias». Poco después, cuando Rosita ya dormía, acurrucada junto a su conejito de peluche, Alejandro y Emilia se quedaron en la sala, frente a la chimenea. Él tomó su mano.
No quiero que te vayas, dijo. Nunca. Emilia exhaló, aliviada y a la vez preocupada. ¿Y qué haremos cuando empiecen las preguntas otra vez? Cuando la prensa quiera saber quién soy para ti. Alejandro la miró sin reservas. Sabrán que eres la mujer en quien confío. La que me salvó la vida. Si hace falta tiempo antes de contarlo todo al mundo, también está bien. Emilia asintió. Entonces nos quedamos por ahora. Él sonrió. Oh, para siempre, si quieres. Afuera, el jardín brillaba con la última luz del día. Adentro, entre duelo y sanación, había brotado algo nuevo, una familia forjada no por la sangre, sino por el amor. Con el paso de los meses, la hacienda del valle se suavizó. Las paredes, antes resonantes de silencio, ahora vibraban con vida, risas matinales, música en la cocina, pequeñísimos pasos por el pasillo. Emilia se ató los zapatos junto a la puerta principal, con un fajo de libros de texto bajo el brazo. Volvió la vista hacia Alejandro, recostado contra el marco, bebiendo café. La orientación empieza a las 10, dijo, con nervios. Serás brillante, respondió él. Tienen suerte de tenerte. Ella sonrió, le dio un beso en la mejilla y salió. Rosita corrió tras ella, la mochila rebotando. Espera. Me olvidé mi bolígrafo de la suerte. Emilia rió, alzó a su hija y la giró en el aire. Alejandro las vio desde el porche, el pecho henchido de felicidad. Adentro, la sala también había cambiado, las esquinas rígidas se habían llenado de vida. En su lugar, había una tienda de tela, un estante repleto de cuentos infantiles y, en la pared central, un nuevo cuadro, obra de Rosita, en crayón y acuarela. 3 figuras tomadas de la mano bajo un cielo azul, una alta, una con vestido y otra pequeña con rizos, y, al lado, un sol torcido sonriendo. Alejandro lo había enmarcado sin decir una palabra. En la parte superior, en letras grandes, la niña había escrito, familia. Cuando Emilia lo vio, se quedó quieta, los ojos húmedos. Rozó la pared y murmuró. Y gracias. Una tarde lluviosa, los 3 volvieron al jardín, protegidos por un paraguas. Rosita bailaba descalza sobre las piedras mojadas, riendo mientras las gotas besaban sus mejillas. Alejandro apartó un mechón del rostro de Emilia y confesó. Antes temía la lluvia. Ella lo miró. ¿Y ahora? Observó a Rosita girar con los brazos abiertos. Ahora es como una segunda oportunidad. Emilia apoyó la cabeza en su hombro. Pasé años temiendo el próximo adiós. Ahora creo en los mañanas otra vez. Se quedaron en silencio, dejándose lavar por la lluvia suave. Aquella noche, tras la cena, Rosita se acomodó en el regazo de Alejandro con un álbum de fotos que Emilia había encontrado en una tienda de segunda mano. Cuéntame otra vez, pidió, señalando una imagen. Él sonrió. Ese fue tu primer día en el zoológico. Le diste de comer a las cabras y gritaste cuando una te lamió la mano. Rosita se rió, escondiendo la cara en su pecho. Eres el mejor, papi. Él cerró los ojos y le estrechó con fuerza. Tuviste la mejor maestra, susurró. Aquella noche, después de acostar a Rosita, Alejandro salió al jardín en solitario. Las flores que Emilia había plantado ahora florecían libremente. Entre ellas, un pequeño grupo de orquídeas moradas. Se detuvo junto a ellas, se arrodilló y rozó los pétalos. Hola, Lili, murmuró. Espero que te guste el jardín. Se levantó sintiendo el peso del pasado aligerarse, un poco más que ayer. Al volver a la casa, Emilia lo esperaba en la puerta, descalza y radiante a la luz de las velas. Extendió la mano. Estamos en casa, ¿verdad?
Él asintió. Sí, finalmente lo estamos. Y bajo el suave murmullo de la lluvia y la esperanza, avanzaron juntos hacia el calor del hogar. El dolor nunca desaparece, parecía susurrar la historia, pero se suaviza cuando lo sostienen manos que eligen el amor por encima del miedo. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste el leve escozor de la pérdida, la calidez de una segunda oportunidad o la suave sanación de un amor inesperado, te invitamos a quedarte con nosotros en Historias que mueven el alma. Cada semana compartimos relatos poderosos de resiliencia, redención y la belleza de la conexión humana. Suscríbete, dale like y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu día o tu vida. Gracias por acompañarnos, y recuerda, el lenguaje más hermoso no necesita palabras, solo un corazón dispuesto a escuchar. Nos vemos en la próxima historia.